Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy en nuestra clase de lengua castellana vamos a ver lo que son las figuras literarias. Entonces, las figuras literarias son algunas formas no convencionales con las cuales se pueden utilizar las palabras de manera que no se empleen las acepciones o las palabras que utilizamos habitualmente en nuestro lenguaje. Estas palabras están acompañadas de algunas particularidades fónicas, es decir, del sonido, algunas gramaticales propias de la gramática, de la escritura y algunas semánticas. Estas definitivamente se alejan del uso habitual, del uso normal que le damos en nuestras conversaciones y lo que hacen es resaltar y ser expresivas, tienen un uso característico. Se puede hablar de modo exclusivo y se dice que en donde existen generalmente las figuras literarias es en las obras literarias, especialmente en el género lírico, es decir, que las vamos a encontrar principalmente en los poemas, en las canciones y en las odas. Entonces, vamos a conocer algunas de las figuras literarias más importantes y más conocidas. Vamos a hablar un poco sobre la comparación o el símil. Lo que hace es relacionar dos objetos con el propósito de resaltar uno de ellos. En la comparación se usan palabras como, tan y parece. Vamos a ver un ejemplo. Las nubes como grandes motas de algodón. Entonces aquí observamos que se utiliza la palabra como para comparar dos cosas. Compara las nubes con las motas de algodón. Ahora vamos a hablar sobre la metáfora. La metáfora es aquella que relaciona a una persona, a un animal o a un objeto con otro ser porque de pronto tienen algo en común. Se pueden tener en cuenta las cualidades o también las acciones, pero aquí no se usan términos comparativos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Hierbas de luz para hablar de estrellas, ¿ya? Entonces una metáfora aquí sería la palabrita hierbas de luz y al mencionar hierbas de luz es entendible que se está hablando de las estrellas. Ahora vamos a ver lo que es la hipérbole. La hipérbole es una expresión exagerada que se hace de un hecho o de una idea. Se emplean para disminuir o para aumentar exageradamente aquello de lo que se está hablando. Entonces recuerden que cuando hablamos de hipérbole hablamos de exageración. Y aquí está un ejemplo. Llovió tan fuerte que cayeron lagartos y ranas. ¿Será posible que caigan lagartos y ranas? Entonces, como pueden ver, hay una exageración. En el lenguaje cotidiano también se usan hipérboles. Ejemplo, echó humo por la cabeza. Esa es muy habitual en los colegios. Entonces, cuando una persona, un estudiante realiza un aporte muy bueno, los compañeritos generalmente utilizan esa exageración. Echó humo por la cabeza. Algunos recursos del lenguaje sirven para poner mayor énfasis y también se puede poner emotividad en el relato. Las hipérboles tienen unas funciones. Algunas tienen aumento excesivo o exageración excesiva, algunas tienen disminución excesiva y otras una exageración propia de la realidad. Vamos a ver una de aumento excesivo. Entonces el hombre que era de inmenso tamaño dobló un enorme árbol, pero un día un gallo cantó de tan magnífica manera que logró despertar el sol y la luna para que alumbrara la tierra. Entonces, como pueden ver, hay varias exageraciones en ese ejemplo. Un inmenso tamaño del hombre, que doble un enorme árbol, que el gallo cante y que despierte al sol y la luna. Ahora vamos a ver la disminución excesiva. ¿Qué te crees tú, diminuto e insignificante bicho?, replicó la montaña. Entonces, como podemos ver, la montaña pues es algo muy grande.
y lleva a lo más mínimo al bicho. En la exageración de la realidad encontramos también este ejemplo. En sus pies tiene unos callos tan grandes de tanto caminar que pueden hacer soltar chispas a las piedras cuando la rastrilla. ¿Será eso posible? No, ¿cierto? No hay unos callos tan gigantes que hagan soltar chispas a las piedras. Ahora vamos a hablar de la personificación. En las historias, los animales, las plantas y los objetos generalmente pueden pensar, correr, hablar, llorar, discutir y demás. Esto generalmente lo encontramos en la fábula. Vamos a recordar un poco la fábula, que era uno de los temas que veíamos en grado tercero por allá en la primaria. Entonces, en la fábula y en otras narraciones, los animales, las plantas y las cosas se comportan como los seres humanos y se pueden encontrar los siguientes ejemplos. Tenemos personificación de un elemento de la naturaleza. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un día la señora Luna salió de paseo con un parasol hecho de retazos de nubes y flequillos verdes. La señora Luna se tardó más de la cuenta en su caminata y como llevaba sombrilla no se enteró que el sol ya se había ido. Cuando regresó, el sol la reprendió y la Luna, entelerida, se puso a llorar y llorar y llorar. El llanto se fue por las mejillas y el cuello y se descolgó por los flequillos del parasol. Desde ese día hay rocío en las mañanas. Entonces aquí podemos ver cómo la luna, el sol, la lluvia hacen parte de, tienen comunicación, hablan entre ellos, tienen sentimientos y demás. También encontramos personificación de animales. Vamos a ver un ejemplo. Una vez cuando en la selva hubo una gran sequía, los animales se reunieron y decidieron enviar a la tortuga por agua. Ella salió de casa y muy despacio se puso en camino. Pasaron varios meses y los animales de la selva empezaron a preocuparse y a maldecir. ¿Qué se haría esa tortuga? Fue entonces cuando se oyó la voz de la tortuga. Mejor dicho, si me siguen molestando, no voy. Entonces miren cómo aquí los animales tienen voz. Y también está la personificación de los objetos. Zapato Zapata fue un zapatico que un día decidió fugarse de la ciudad. Huyó con los zapatones, zapatillas, chanclas, tenis y botas al campo. Y ante la ausencia de zapatos, la gente se vio forzada a poner los pies sobre la tierra. Entonces miren cómo un objeto, en este caso un zapato, tiene vida. Estas fueron las referencias de donde obtuve la información. Muchísimas gracias. Espero que todo haya quedado claro.